Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver, identificamos población, muestra y variable. Identificamos población, muestra y variable. Dentro de la estadística existen nociones básicas, como por ejemplo, población. La población es el conjunto de todos los objetos o individuos que se quieren estudiar, que posee características comunes observables, como por ejemplo cuando decimos los 300 estudiantes del colegio. La población del Perú, todos los habitantes del Perú. Eso viene a ser la población. Luego tenemos otra noción que es la muestra. De toda la población se escoge al azar un grupo de personas y eso viene a ser la muestra. Entonces, la muestra viene a ser un subconjunto de la población. La muestra es un subconjunto de la población, usualmente escogidos al azar. Es una parte de la población. Ejemplo, un grupo de 100 estudiantes del colegio. Y el individuo es el elemento que compone a la población. Luego, otros términos que hay que conocer son las variables. La variable es cada una de las características observables de la muestra. Las variables pueden ser de dos tipos: la variable cuantitativa y la variable cualitativa. La variable cuantitativa es aquella que nos muestra las características que puede expresarse en cantidades, es decir, con números. Ejemplo, cuando decimos las edades, ¿no? 10, 11, 12 años, etc. La velocidad con la que va un automóvil, el número de hijos, la estatura, todo lo que se pueda dar de forma numérica viene a ser la variable cuantitativa. La variable es cualitativa cuando decimos la característica y esta no se puede expresar con cantidades o números. Por ejemplo, hablamos de profesión. Cuando hablamos de profesión, es una característica de profesión. Puede ser ingeniero, profesor, etc. Luego, si hablamos de país, el nombre del país, ¿no? México, Perú, Chile, etc. Sexo, femenino, masculino. Deporte, vóley, fútbol, básquet, etc. A eso llamamos variable cualitativa. No se da en forma numérica. Identificamos población, muestra y variable en los ejemplos. Primero, analiza y menciona las definiciones estadísticas que aparecen. En una fábrica de carros de 800 personas, se encuestó a 350 personas sobre el tipo de seguro que prefieren. Entonces, la población, cuál es la muestra, cuál es la variable y cuál es el tipo de variable. Entonces, miramos que en la fábrica hay 800 personas y de ellas se han tomado 350 para averiguar sobre el tipo de seguro. Entonces, ¿cuál vendría a ser la población? 800, muy bien. La muestra, 350 personas. ¿Cuál es la variable? El tipo de seguro, el tipo de seguro que prefieren. ¿Y qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. En una empresa de 400 trabajadores, se preguntó a 150 de ellos sobre sus sueldos. 80 dijeron que ganaban 2.000 soles y el resto 1.500. Vamos a ver cuál es la población, la muestra y la variable. La población es el total de trabajadores, que son 400. La muestra es la parte que se toma en la encuesta, es decir, en este caso, 150 trabajadores. ¿Cuál es la variable? ¿De qué estamos hablando? De sueldos, ¿no? La variable es sueldos. ¿Y cómo son los sueldos? ¿Variable cuantitativa o cualitativa? Si estoy viendo cantidades,
será una variable cuantitativa. Muy bien, aquí hay dos modelos, ¿no? De donde podemos identificar población, muestra, variables, ¿no? Tipo de variable, variable. En los ejemplos se escribe P si es población, M si es muestra, B si es variable. Lugar de nacimiento. ¿Qué viene a ser? Una variable. Y como es lugar, una característica del sitio, entonces será una variable cualitativa. Solamente vamos a poner que es una variable, ¿no? Muy bien, entonces es una variable. Edades de los estudiantes del quinto grado. Las edades, ¿cómo las damos? ¿Con números o características? Con números, ¿no es cierto? Entonces será una variable también cuantitativa. C, 250 trabajadores de una fábrica. El total de trabajadores de una fábrica viene a ser una población. D, estatura de los niños del primer grado. Cuando hablamos de estatura, hablamos de 1,20 m, 1,30 m. Quiere decir que estamos hablando de una cantidad. Entonces es una variable cuantitativa. Ponemos variable, ¿no? El deporte preferido es otra característica que podemos dar, ¿no? Deportes, fútbol, vóley, etc. También es una variable cualitativa. Se encuestó a las mujeres de la fábrica. Se encuestó solamente a las mujeres. En una fábrica hay varones, mujeres, pero solo se encuestó a las mujeres. Entonces estamos hablando de una muestra. Dice, de 300 estudiantes, dice, preferencia de talleres de 100 estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Rosario. El colegio tiene 300 estudiantes. Entonces, ¿cuál viene a ser la población? 300 estudiantes. ¿Cuál es la muestra? A los 100 que se les encuesta. ¿Cuál es la variable? Talleres. ¿Y qué tipo de variable es? Cualitativa. Muy bien. Número 3 dice, analiza y responde. En un colegio de 1,200 estudiantes, se encuestó a 400 de ellos sobre el tipo de películas que prefieren entre comedia, drama, acción, terror y ciencia ficción, tomando en cuenta el sexo y edad del estudiante. ¿Cuál es la población entonces? El total de estudiantes, que son 1,200. La muestra se encuestó a 400 de ellos, ¿no? ¿Cuál es la variable cuantitativa? Estamos hablando de edad. ¿Y cuál es la variable cualitativa? Viene a ser el tipo de película y se puede considerar al sexo también, ¿no? Muy bien, chicos, espero que hayan entendido la clase. No se olviden de que pueden volver a ver el video las veces que ustedes quieran y practiquen, por favor.